lo que hablo es de los métodos de esas aplicaciones y qué hay por debajo, ¿no? Lo divido en 3 secciones, que es la parte de redes convolucionales, sobre todo aplicado a imagen, las GANs para generar contenido y también redes recurrentes para el tema del lenguaje natural. Y luego ya finalmente en unos minutos hablamos de qué nos depara con la inteligencia artificial en el futuro. Entonces, bueno, vamos a empezar. Me gusta dejar claro siempre, antes de empezar, ya muchos escuchamos los términos de... Escucháis todos bien, ¿no? Digo, por si acaso, confirmadme por favor, a ver si voy a estar hablando. Perfecto, vale, pues bueno, pues vamos. Este gráfico me gusta mucho enseñarlo, donde vemos la inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. 3 términos que se utilizan mucho hoy en día, junto con Big Data, por supuesto. Y hoy, aunque en el título hable de inteligencia artificial, lo que realmente las aplicaciones que voy a mostrar realmente son de Deep Learning, ¿vale? Porque al final la inteligencia artificial se trata de hacer aplicaciones que hagan un poco mímica, digamos, del comportamiento humano, pero no dice cómo, ¿vale? Para eso luego hay métodos como son Machine Learning y Deep Learning. Deep Learning no deja de ser parte de Machine Learning, pero algoritmos más concretos como redes neuronales profundas, que son las que lo convierten en deep. De ahí viene la palabra. Entonces, el código que no vamos a mostrar, pero digamos, lo que hay dentro de todas las aplicaciones, lo que vamos a ver hoy, que quede claro que todo es Deep Learning. Aunque sean distintos métodos o distintos algoritmos, todo lo que hay por abajo es Deep Learning. Todo esto, claro, cuando hablamos de Deep Learning hablamos de muchos parámetros, de redes muy profundas, redes complejas, entonces va muy ligado también a lo que hablamos al término de Big Data. Necesitamos muchísimos datos para entrenar estas redes y aunque no sea realmente, digamos que no estemos haciendo Big Data porque con Big Data estamos con temas de arquitecturas, de mover datos de un lado a otro, almacenar grandes cantidades de datos, al final también va ligado porque estos algoritmos pues necesitan todos estos datos, ¿no? Cuando hablo de muchos datos, como no digo, claro, es difícil dar un número, sí que me gusta utilizar el ejemplo de un dataset muy clásico, que es el de ImageNet, para ver de qué hablamos, ¿no? Una red muy buena de clasificación en 1000 clases, que es que se entrena con ImageNet, pues se entrena con alrededor de 1 millón de imágenes, un poquito más, para la tarea de clasificación. Entonces, para que os hagáis una idea de cuál es el orden de magnitud en el que nos movemos. ¿Y cuáles son las aplicaciones que se hacen con inteligencia artificial? Bueno, con Deep Learning. Pues la Deep Learning nos permite crear aplicaciones impresionantes, desde detectar la pose de un humano, que sería algo como lo que vemos en este vídeo, bueno, ahora voy a hacer un barrido y luego explicaremos más en detalle algunas de estas, ¿vale? Esta justo la hablamos. También traducir frases, por ejemplo, de un idioma a otro. Segmentación de imágenes a nivel de píxel, es decir, no de decir toda la imagen a qué clase pertenece, sino píxel por píxel asignar una clase, que es algo, pues bueno, que hasta el Deep Learning era prácticamente imposible. Este es un ejemplo de cómo lo haría un coche autónomo en real time. Pues vemos que es bastante bueno. Aquí tendríamos en color los colores de cada clase. Lo que hace es asignarle a cada píxel una clase, cada clase un color, entonces así lo pintamos y bueno, se puede ver de una manera visual. También podemos aplicar cambios de estilo, como en la Mona Lisa la vemos aquí pintada con estilos de otros autores. Por ejemplo, aquí identificamos esta podría ser la del grito, por ejemplo. En la medicina está teniendo un gran impacto, podemos detectar enfermedades, en este caso vemos una imagen de una MRI. También podemos utilizar radiografías para detectar, en este caso os mostraré cómo detectar y diferenciar neumonía de COVID-19. También podemos generar texto. Si le damos obras de William Shakespeare, pues es capaz de, a partir de una frase que nosotros le digamos, empezar a generar otro libro. Por ejemplo,
Esos son, esos son los casos del lenguaje natural también. Aquí lo que tenemos también es, somos capaces con el Deep Learning de generar personas que no existen. Es decir, podemos crear caras que no existen. Esto, todas las imágenes que veis aquí en esta diapositiva, aunque os parezca increíble, nadie existe, ¿vale? Y veremos cómo funciona esto. También una de las aplicaciones que ha permitido un gran desarrollo del Deep Learning es el de reconocimiento facial, por el interés sobre todo en seguridad y en la biometría también en los móviles. Podemos convertir imágenes de blanco y negro a color, hacer detección de objetos dentro de una imagen e incluso hacer que un dron aprenda por sí mismo a moverse por un entorno. Ese entorno pues, es un entorno desconocido y él mismo, pues, con aprendizaje por refuerzo, aprende a moverse. Entonces vamos a ver qué hay por abajo de esas aplicaciones. Vamos a empezar con redes convolucionales. Lo primero que hago es una pequeña introducción, no demasiado técnica, de lo que son las redes convolucionales. Y después veremos cuál es la diferente forma de aplicarlo en cada caso. En todas las aplicaciones que nos encontramos en las redes convolucionales, destaca sobre todo el reconocimiento facial, que hemos hablado. También podemos hacer análisis de documentos, marketing, podemos etiquetar personas, detección de enfermedades, detección de objetos, y todo eso se realiza mediante una arquitectura que tiene la siguiente forma. No sé si veréis el cursor, si alguien me dice, porque no va a estar, igual lo estoy moviéndolo aquí en vano. Lo que tenemos es, perfecto, lo que tenemos es en un lado es la imagen de entrada y finalmente la tarea que queremos resolver. En todo este esquema, lo que viene a ser importante, lo que es característico de la red convolucional, es solo la primera parte, es decir, esta de aquí. Lo que hace esta parte es coger esta imagen y convertirla en un vector que puede tener 16, 200 o 1000 números. Ese vector lo que representa es una forma de representar esa imagen, pero una dimensión mucho menor que la de la imagen. Porque imaginaos que tenemos una imagen de 1000 por 1000 y al final tenemos un vector pues, de 100 números, ¿no? Pues vemos que hay una reducción de dimensionalidad muy grande. Y después, ese vector se utiliza para la tarea en concreto, como en este caso podría ser clasificar qué dígito es. Entonces, lo importante de la red convolucional es la primera parte, lo que se llama el extractor de características. Veremos en todas las aplicaciones que tienen, digamos, redes convolucionales, os enseñaré en qué parte aparece esto. Veremos que está en todas, ¿vale? Entonces, el objetivo de esto, explicándolo de manera fácil, es coger la imagen y con operaciones matemáticas llamadas convoluciones, es extraer las características que se encuentran en toda la imagen, localizadas en toda la imagen, para después hacer, por ejemplo, clasificación. Es decir, estos filtros lo que hacen es encontrar, por ejemplo, una rueda, digamos, un ojo, una nariz, y después utilizar toda esa información para hacer algo. Ese algo puede ser, en este caso, la tarea clasificación. Entonces, vamos a empezar por la parte fácil, utilizando un hackathon que participé hace poco, que es la detección de máscaras. Entonces, lo que tenemos en este problema es imágenes de este tipo, donde tenemos personas con una máscara o sin máscara. Entonces, el objetivo es, supongamos que tenemos el objetivo de clasificar qué personas, o sea, qué imágenes hay personas con máscaras y en cuáles no hay. Pues esto realmente, por la parte técnica, es un problema extremadamente fácil. Lo único que hay que hacer es, tenemos una CNN, ¿vale? Tenemos que fijar qué tarea estamos resolviendo, es decir, la tarea de clasificación, en este caso la tarea de clasificación binaria, máscara no máscara, es el problema que hemos definido, y nos dan un dataset que tenemos 1300 imágenes. Por lo tanto, para que veáis un poco el orden de magnitud del dataset, estas son las imágenes de entrenamiento y estas las de test. Por lo tanto, tenemos como unas 600 y pico imágenes por cada clase. Y lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es, cogemos la imagen
una red, el extractor de características, que normalmente se coge algo que ya está entrenado para empezar de ello, es decir, algo ya entrenado en ImageNet, con que tiene conocimiento, y empezando de aquí entrenamos una red para la tarea de clasificación. Sería tan simple como utilizar algo ya existente y añadirle en la parte final una capa que tiene dos neuronas, por un lado la que corresponde a la clase de máscara y la que corresponde a la clase de no máscara. Cuando esta imagen pase por aquí, se convierta en un vector y se active la clase máscara con un valor superior a la no máscara, diremos que lo que tenemos aquí es una imagen con máscara, ¿vale? Otra característica de la clasificación es que estas dos neuronas siempre suman 1. Por lo tanto, tiene una activación softmax. Pero bueno, eso no es lo importante. Solo es que veáis que tenemos una red convolucional que finalmente le ponemos una capa de este tipo. Y con eso ya, pues podemos, y con estas imágenes, pues se podía llegar a aproximadamente a un 99,9 de precisión de la detección de la máscara. Aquí un caso interesante que lo saqué de algo muy interesante que compartió Enrique Onieva, profesor mío en el máster, y también lo que vi es que era un problema muy interesante, que era la detección de pacientes infectados por el COVID-19. Y puede resultar algo como muy, muy chocante, pero en este caso, digamos que no es muy complicado estructurar la parte técnica, porque lo que tenemos es imágenes de rayos X, de casos normales, de casos de neumonía y de casos de COVID-19. El objetivo es ayudar a la comunidad a saber si esa imagen pues está infectado por COVID-19, ya que pues, puede presentar ciertas similitudes con la neumonía. Entonces, de nuevo, las claves pues, es parecido al problema anterior. Lo que tenemos por abajo es una red convolucional. Tenemos una tarea de clasificación, pero en este caso es multiclass. No tenemos dos. Lo que tenemos son 3 clases, que es la normal, la de neumonía y la de COVID-19. Esto es un caso médico y como podéis intuir, el dataset pues ya empieza a ser más grande para al menos obtener un buen resultado. Andamos rondando aquí las 14.000 imágenes y convendría que fueran más, por cierto, y tenemos pues unos 13.700 pacientes. Porque tener 13.800 imágenes de un mismo paciente, pues os podéis imaginar que no sirve de nada. Entonces, la aplicación, en resumen, sería algo así. Si veis el paper de COVID-19, al final lo que tiene es algo así, que es una imagen de entrada y finalmente tenemos lo mismo que antes, solo que ahora 3. Tendremos la neurona asociada a normal, la de neumonía y la de COVID-19. Como os dije, todo suma 1 y la que tenga el valor mayor será la clase predicha. El objetivo es eso, como os podéis imaginar, cuando entra una imagen de neumonía, que el valor mayor sea el de neumonía y cuando entra una normal, pues la de normal. Y para que os hagáis una idea de hasta dónde, cómo de buenas son este tipo de aplicaciones, si las entrenamos bien y con buenos datos, por supuesto, pues podemos llegar a, digamos, a métricas de este tipo. Podemos tener una sensibilidad del 99, 89 y 96 en la detección de COVID. Esta sería la importante. Y esto es otra métrica importante, pero bueno, son temas para medicina. Y aquí vemos los casos que acierta de normal, casos que acierta de neumonía y los de COVID-19. Este pues podría ser un error un poco importante, que es el de que un COVID-19 lo detecta como normal. Esto es un error pues, grave, ¿vale? Entonces esto es interesante analizarlo. Y aquí viene una parte interesante que ya aquí empezamos a cambiar totalmente de esquema. Y es el reconocimiento facial. Todas las aplicaciones que veis de reconocimiento facial han sido entrenadas con este método. O al menos la base de esos métodos. Que es, el objetivo es identificar personas. Pero no nos serviría de nada entrenar una red con 100 personas. Porque esas 100 personas no contienen toda la variabilidad de rasgos que hay en el mundo. Entonces, para hacer un buen entrenamiento, lo que tenemos que hacer es utilizar muchas personas, fotos de muchas personas. Pero claro,
Esto es una tarea de clasificación donde en la parte final tendríamos demasiadas neuronas y también muy poquitas imágenes por clase. Me refiero a respecto al número de personas. Entonces, lo que se hace es utilizar otro tipo de entrenamiento que se llama Metric Learning, que de hecho es muy intuitivo y ahora veréis por qué lo digo. Para crear un dataset de este tipo, con lo que normalmente se hace es juntar todos los datasets que se encuentran de caras por ahí y aprovecharlos. Aquí tenéis un ejemplo, no sé si luego esto estará grabado, podéis pedírmelo. Aquí en Kaggle hay un sitio donde muestran 15 datasets de caras y con eso se puede entrenar muy bien un detector de caras, aunque ya los hay entrenados también. ¿Y cómo se entrenan? Pues como utilizando exactamente el mismo extractor de características que os he mostrado, pero ahora lo que ponemos es lo ponemos varias veces. Utilizamos una estructura que se llama redes siamesas y lo que hacemos es, por un lado, metemos una imagen de una persona y por el otro lado de otra. Bueno, esto es lo que quería mostrar. Esto es exactamente lo mismo de lo que hemos hablado. Finalmente tendremos un vector y lo que ahora queremos hacer es comparar los vectores de una persona y de otra. Es decir, sacar un score de similitud. Entonces, cuando las personas sean distintas, queremos que la distancia entre estos vectores sea mayor, por ejemplo, que se vaya a 1. En cambio, cuando las personas que entran por los dos lados sean la misma persona, esto lo he puesto en modo de ejemplo, serían imágenes distintas de la misma persona, lo que queremos es que la distancia sea 0. Es decir, que estos vectores, siempre que entre fotos de la misma persona, aunque sean fotos distintas, la distancia sea 0. Entonces, cuanto mejor esté entrenado esto, si meto yo 1.000.000 de fotos mías, todas tendrán el mismo vector o un vector muy similar. Entonces, una vez entrenamos una red de este tipo, es muy fácil utilizarla, por ejemplo, en nuestra empresa para hacer reconocimiento facial, porque lo único que tenemos que hacer es meter la foto que detectamos, sacar su vector y compararlo con todas las que tenemos en la base de datos. Si se parece a alguno de esos vectores, lo que diremos es que esa persona es esa que tenemos en la base de datos. Entonces, esto es una forma de entrenar utilizando similitud de imágenes. Aquí ya empieza a cambiar un poco el asunto. Ahora lo que tenemos es imágenes en blanco y negro e imágenes en color. Ahora queremos ir de blanco y negro a color. Entonces ahora, finalmente, la tarea final es reconstruir una imagen, porque nosotros nos entra una imagen y sale una imagen. Y claro, ¿cómo se hace eso, no? Pues lo que hay por abajo no es más que una red en cierta manera, inversa, que actúa de decoder. Es decir, tenemos la misma CNN de encoder y otra CNN de decoder. Entonces, esto es una arquitectura que se llama encoder-decoder, y una de las más famosas es UNet, que funciona muy, muy bien. En este caso, lo que optimizamos es una función completamente distinta, se llama MSE o MAE, que es Mean Squared Error o Mean Absolute Error, y lo que hacemos es que los píxeles se parezcan lo máximo posible. Os voy a enseñar ahora cómo funciona esto. El dataset, simplemente en este caso el dataset es muy sencillo. Podemos coger un montón de imágenes en color, convertirlas a escala de grises y utilizarlas como imagen de entrada. Entonces el esquema. El esquema asusta un poco. Ya podéis comprender por qué se llama UNet. Y lo que hace es lo siguiente. Tenemos la imagen de entrada, la convertimos en un vector y la reconvertimos, en este caso, en una imagen de color. La comparamos con la imagen de color real y el error será la diferencia, la suma de la diferencia entre digamos, el cuadrado de la intensidad de píxel, ¿no? Que es el MSE. Y esto no es nada más que algo como esto, ¿vale? No hay que asustarse, es exactamente la misma parte y luego una parte que actúa, digamos, de manera inversa, donde hay
operaciones que se llaman convoluciones transpuestas. Entonces es algo similar, solo que tiene una peculiaridad que se llama cross connections, que es estas flechitas de aquí, que utiliza parámetros de aquí, los pasa aquí, para, ciertos filtros que estaban aquí, los pasa aquí, para recomponer la imagen mejor. Entonces, evidentemente, si pasamos la imagen por aquí, se convierte en un vector y recompone, no tiene información suficiente este vector para recomponer estructuralmente también esto. En cambio, si le pasamos los píxeles iniciales aquí, información de aquí a aquí, información de aquí a aquí, tiene ya la información suficiente para recomponerse tan bien como lo vemos aquí. Vamos a poner un ejemplo. Este lo he sacado yo, lo he hecho en una web. He cogido la imagen de Freud y le he pasado una red que se llama Colorizing y sale algo así. Y bueno, se ve que pues tiene cierto sentido, ¿no? La piel pues tiene su color, el fondo no ha sabido identificar muy bien, aquí le ha dado un color raro y vemos que lo hace bastante bien, ¿no? Se ve que esta red ha sido entrenada, por ejemplo, en interiores con personas, porque después lo que hice es coger esta imagen, convertirla en blanco y negro, es decir, esto, y recomponerla y salía esto. Es decir, yo creo que esta red no ha visto en su vida en un entrenamiento una imagen de paisaje y menos con colores así de vivos. Por lo tanto, aquí podéis comprender que los datos con los que entrenamos nuestra red nos la pueden convertir en una buena red para una tarea y que sea bastante inútil, como en este caso, para otra, porque evidentemente esto está muy lejos de esto. La parte de una aplicación que le gusta a mucha gente, y que es la de estimación de pose, es un poco más compleja, es un mundo, pero digamos que así a grandes rasgos, de forma sencilla, lo que tenemos es una red convolucional, igual que siempre, que nos convierte una imagen en puntitos, es decir, nos dice en coordenadas, nos dice dónde está la coordenada de cada parte del cuerpo que queremos. Cuanto más lejos esté este puntito del real, el error será mayor. Entonces, para medir ese error, lo que se utiliza es, otra vez, métricas de regresión, como MSE y MAE, pero en vez de aplicarlas a nivel de píxel, se aplica a esos puntitos. Eso es la forma sencillita. Y la forma del estado del arte sería utilizar técnicas de Geometric Learning, que esto ya es, pues es un mundo, ¿vale? De esto se puede hacer una presentación, un máster y un doctorado. Y de estos hay expertos en Barcelona. Y el dataset que se utiliza, para que os hagáis una idea, se utiliza un dataset que se llama MP2 Human Post Dataset y ronda las 25.000 imágenes con 40.000 personas y 410 actividades humanas, que es, como veis, es conveniente que haya una variabilidad para tener un método mejor. Y la red pues no deja de ser algo tan sencillo como esto, que sería la imagen de entrada, la red convolucional, ese vector final y de ese vector a, digamos, n puntos, no sé cuántos puntos calcula, en 2 dimensiones, que serían asociados a esas partes del cuerpo. Cuanto mejor esté entrenado esto, más preciso va a ser. Y la función de los, la que hemos hablado. La forma compleja, pues es meterle 3D, posicionamiento 3D y otro tipo de, digamos, coordenadas más difíciles, no sé si esféricas en este caso, y todo pues, funciona mucho mejor. Pose Estimation en sí no es una aplicación, pero se puede utilizar para muchas aplicaciones. La he visto aplicada en el análisis de comportamiento con cámaras de vigilancia, en biomecánica para ciclistas, por ejemplo. Hay alguna empresa por aquí que lo utiliza. Y seguridad. También se pueden ver comportamientos violentos de las personas y bueno, y actuar, ¿no? Vimos el ejemplo de lo mismo, un vídeo como antes, para que veáis lo bien que va.
No voy a poner todo el vídeo porque si no nos quedamos sin tiempo, pero veis que va realmente bien y con muchas personas. Y ahora entramos en una de las partes que a mí más me gusta, pero también es verdad que no utilizo mucho, que son las GANs, porque son redes más creativas, no son muy útiles en la medicina, porque se inventan cosas, pero sí que tienen sus aplicaciones y sobre todo son aplicaciones artísticas. Como veis en la parte izquierda, la mayoría de aplicaciones están relacionadas con generar cosas y también se pueden hacer cosas como cambiar la edad de las personas, photoblending, crear imágenes de super resolución. Así, dándoos una aplicación muy concreta y que podréis tener en casa, es los televisores creo que son de Sony, algunos para reproducir contenido 4K y 8K cuando no existe ese contenido, aplican la super resolución y convierten los frames en mayor resolución. Entonces, la GAN, como os he dicho, os explicaré brevemente lo que es. La GAN no deja de ser dos redes. En el entrenamiento son dos redes, pero después para la aplicación solo hace falta una. Vale, lo que tenemos es un generador, que es una red convolucional, de esta manera, que de un vector te genera una imagen. Al principio, pues no es capaz de generar contenido bueno. Para ayudarle a generar este contenido bueno, lo que tenemos es un discriminador. Esto es una persona, por ejemplo, evaluando si esta imagen fake es buena o no y si esta imagen real es buena o no. Lo que ocurre al principio es que todas las imágenes que vengan por aquí serán muy malas y serán identificadas como fake. En cambio, las imágenes reales serán identificadas como reales. Hasta aquí todo normal. Pero lo que hace el discriminador es decirle al generador cómo engañarles. Es decir, esto se va optimizando de tal manera hasta que llega a un punto que a partir de un vector completamente aleatorio y estos parámetros de aquí genera imágenes tan buenas que esta red de aquí que detecta entre real y fake se lo cree. Entonces, llega un punto en el que es tan bueno que si esta red se lo cree y probablemente nosotros también, porque estoy seguro que muchos de vosotros, como yo, os creeríais que estas personas existen y vamos a ver, fijaos la evolución de la generación de rostros desde 2014 a 2017. Este salto es grande, este también, pero es que este salto es enorme. En 2017, NVIDIA lo que hizo es creó un paper donde le bautizaron como StyleGAN, que es capaz de generar estas caras. Voy a poner alguna parte. Es capaz de combinar y de generar caras de la nada. Lo importante de este paper y de esta aplicación, que la tenéis online, ahora os muestro de dónde, es que llegaron a tal nivel que eran capaces de controlar digamos, la parte, el estilo general de la imagen. Vamos a verlo. Como veis, tenían control absoluto a distintos niveles de la creación del contenido, ¿vale? Y además tenían el control estocástico, que es algo que era imposible hasta entonces, que es decir, cuando generas una cara, hay cosas que en ti mismo pueden cambiar. Por ejemplo, los pelos, la orientación del pelo, las arrugas, los granos. Entonces tenían control de todo eso. Y finalmente, pues lo que son capaces de generar contenido de ese nivel. Y además con imágenes de 1024 por 1024, que son enormes. Todo eso lo controlan con algo como esto, que parece un monstruo realmente, pero esto de aquí es la red
que hablábamos antes, que sería esta de aquí, ¿vale? Aquí no han puesto el discriminador, sería esta de aquí, solo que tiene una estructura curiosa. Lo que tiene es, esto no vamos a entrar, es algo técnico del paper, pero lo que hacen es, de algo random, ese vector que hablamos, en este caso como una imagen, empiezan a generar una imagen donde le van metiendo a distintos puntos datos, ¿vale? Le meten números. Y lo que hacen es, mediante estos números, controlan esos estilos. Ellos saben, aprenden qué pueden tocar aquí para cambiar esos estilos. Esto aparte, tienen otro control, por otro lado, que es el ruido, y introduciendo este ruido a distintos niveles son capaces de alterar temas estocásticos como el pelo, digamos, la posición de la boca, la posición de la cara y cosas así. En el paper se explica exactamente en cada punto que son capaces de controlar. Para que veáis esto, podéis entrar en thispersondoesnotexist.com y cada vez que refresquéis la página saldrá una persona nueva. Y esto está hecho ya con la versión 2 del algoritmo, por lo que es mejor que la que había hace unos años. Hace un año o dos, creo. Y luego, evidentemente, pues si se os ocurren aplicaciones, esta red está disponible y se puede utilizar para entrenar, simplemente hay que descargársela y se puede aplicar a distintos datasets. O sea, ellos mismos aplicaron a gatos, aunque aparecen cosas raras con gatos. Ya os he dicho que aquí se inventa cosas, ¿no? Fijaos esto. Aquí se inventa dormitorios. Coches también. Y luego hay otro tipo de GANs también que pueden generar contenido empezando de una descripción. Aquí lo que tendríamos es un texto, por ejemplo, el que tenemos aquí, y generaría, aquí estoy hablando de las Stack GAN, estas son las anteriores, generaría algo así. Así que para que esto no es realmente muy útil, pero bueno, para que veáis lo que hay. Y luego también está la parte de Style Transfer. Style Transfer es tener, por un lado, una imagen que la queremos convertir al estilo de la otra. El ejemplo más claro es este de aquí, el contenido es la Mona Lisa, el estilo no es de la Mona Lisa. ¿Cómo se hace eso? Pues se utiliza un método muy intuitivo y muy interesante, que es el tema que las imágenes tienen que ser cíclico, exactamente como una traducción. Cuando tú haces una traducción de español a inglés y de inglés a español, esperas tener la misma frase que tenías al principio. Si ha cambiado en el transcurso de ir de español a inglés y de inglés a español, pues ha habido algo que lo ha alterado, ¿no? Entonces, el objetivo aquí es, tenemos dos generadores, el de A a B y el de B a A, que es decir, este ejemplo es de caballo a cebra y de cebra a caballo, y tenemos el mismo concepto, discriminador y generador, pero se introduce algo nuevo que es cambiar el caballo en cebra, volver a caballo, y ahora queremos que estas dos se parezcan, por lo tanto podemos poner la misma función de los de MSE que hacíamos en el caso de blanco y negro a color, que sería nada más que comparar todos los píxeles, todas las intensidades de píxeles, y cuanto más se parezca, pues mejores son nuestros generadores. Luego también serán mejores cuando engañen al discriminador. Por lo tanto, aquí hay dos tareas y duplicadas. Por lo tanto, hay como 4 funciones de los. Con eso obtenemos resultados de este tipo, de imágenes, por ejemplo, aquí sale de Monet a foto y de foto a Monet, cebras a caballos y caballos a cebras. Aquí les cambia el estilo de imágenes que están en verano e invierno. Aquí coge una fotografía y le pone distintos estilos de distintos autores. Incluso para los frikis se puede pasar de GTA a algo más real, que de hecho si vemos le mete aquí el símbolo de Mercedes, aunque no creo que se lo meta donde debe, que debería estar más por aquí. Y de real a GTA también. Este es un vídeo de los autores de Cycle Gun. Que bueno, para cuando se hizo no estaba nada mal. Esto seguro que ahora se hace mucho mejor.
Y nada, un error gracioso de la CycleGAN, que es el de Putin, que se piensa la red que Putin es parte del caballo. Y parte interesante de todo esto, los deepfakes, creo que todo el mundo los conoce. Entiendo que por la parte de política, tanto como la del porno, que la han impulsado mucho. Este vídeo es completamente falso. Bueno, creo que seguro que varias personas ya han visto esto. Se utiliza mucho para atacar a políticos. Es verdad que hoy en día no hay que creerse todos los vídeos que vemos, pero sí que se pueden identificar. Y lo que hay por detrás aquí son GANs. Lo que se utiliza es coger la cara de una persona, que es el movimiento de los labios, por ejemplo, y ponérselo a la otra. Y encima también se puede sintetizar la voz. Por lo tanto, haces un vídeo en cierta manera perfecto, pero el vídeo anterior sí que se puede identificar en los labios un poco de error. Para que veáis lo importante que son los deepfakes para Google, Facebook y no sé quién más hizo esta competición, es desde hace muy poco. Aquí, de hecho, el screenshot lo saqué hace poco y pone que acabó hace nada. Como veis, pagaban $500,000 al ganador de este concurso. El que ganó este concurso en Kaggle, pues estará en Hawái mínimo, si le han dejado volar. Así que para que veáis la importancia, en total repartiendo 1 millón de dólares entre todos entre los primeros 5 participantes. Entonces, pues bueno, estamos a ese nivel de importancia, ¿no? De detectar este tipo de cosas. Y lo importante es eso, que se hacen con GANs y con GANs cada vez más desarrolladas. La parte final, esa no es mi expertise, pero sí que no sé, no tengo mucho tiempo realmente. Voy a hacer un recorrido muy breve también de qué se puede hacer en texto. Hay cosas muy interesantes. Tenemos, todo el mundo conoce de chatbots, clasificación de texto, es importante para detectar comentarios abusivos en las redes, question answering, cuando le preguntas a una máquina, realizar resúmenes de documentos. Esto puede ser interesante para gente que tiene que leer muchos folios. Y bueno, si tiene que centrar la atención en algo, pues que lo haga mirando un resumen, por ejemplo. Todo lo de traducción está hecho también con redes recurrentes. Las redes recurrentes, pues tienen este nombre, pues por algo como esto, ¿no? Al final tienen un comportamiento como cíclico. Lo que hacen las redes recurrentes, conceptualmente cuesta más entender, al menos para mí, que las redes convolucionales, en cambio, son mucho más fáciles. No son más que redes que toman una secuencia como input y devuelven algo. Y además utilizan lo anterior, es decir, utilizan, digamos que, secuencias anteriores para recordar qué hay ahí. Es decir, sin liarlo mucho, si nosotros tenemos una frase y solo utilizamos la palabra anterior para predecir la próxima palabra, pues digamos que no tenemos todo el contexto. En cambio, si utilizamos toda la frase, recordando incluso la frase que venía anteriormente o el documento entero, pues podríamos predecir la siguiente palabra mucho mejor. O un ejemplo muy claro, ¿cómo vamos a predecir si un comentario es tóxico si solo vemos palabra por palabra? Porque a veces un no cambia el significado de algo. Entonces, si no tenemos el no conectado a la siguiente palabra, pierde todo el sentido. Esta recurrencia, este tipo de red, lo que hace es utilizar eso a su favor y aprovechar el contenido, digamos, que viene anteriormente para saber qué está ocurriendo ahí. Uno de los ejemplos es el de la traducción. La traducción no es más que una red recurrente que antes hablábamos de imagen a imagen, ahora hablamos de secuencia a secuencia.
lo que hacemos es convertimos una secuencia en una secuencia y para saber cómo de bien está, lo que se utiliza hoy en día es, se trata como un problema de clasificación y se trata cada palabra como una categoría. Esto antes de empezar el problema, pues todas las palabras se divide, cada palabra se crea algo que es el vocabulary, ¿vale? Un vocabulary limitado, las palabras que no entran ahí pues se quitan y no se utilizan, y las que entran de ese vocabulary, cada palabra es una clase. Entonces esas palabras se utilizan para hacer algo como aquí. El concepto es el mismo, encoder-decoder. Aquí tenemos una frase que estará en francés y convertirla en inglés. Esto es lo que hay por debajo de Google Translate. Creo que la mayoría ya habréis visto la diferencia de Google Translate 3 años o 4 años atrás a hoy en día. Es enorme, ¿no? Antes era realmente malo y ahora es mucho mejor porque se ha entrenado con redes de este tipo y pues funciona muy bien. Y uno de los ejemplos que podéis utilizar, que es muy, muy bueno, es DeepL, que os lo recomiendo, tiene menos idiomas, pero hace traducciones que, vamos, exquisitas. Yo pongo, o sea, podéis casi poner el texto aquí, copiarlo y ponerlo en una propuesta casi. Así que, bueno, revisarlo, pero que va muy, muy bien. Y una aplicación juntando los dos mundos de la imagen y las redes recurrentes para que veáis que también se pueden unir los dos, es el de hacer image captioning, que es coger una imagen y describir lo que vemos dentro, lo que vemos en esa imagen. Sería algo como lo que vemos en esta diapositiva, que aquí vemos pues, las imágenes y su texto asociado. Cuando se entrena este tipo de red, cada imagen tiene varias descripciones, porque como podéis intuir, pues las descripciones pueden ser varias, ¿no? Lo que se utiliza es una combinación de red convolucional y de red recurrente. Este problema es realmente, habiendo visto esta presentación, a nivel de arquitectura no es difícil de entenderlo, ahora veréis. Es hacer una image to sequence y de nuevo, sobre la secuencia esta, utilizar categorical cross entropy, que es la loss, digamos, lo que optimizamos cuando hay un problema de clasificación. Entonces, el problema, la arquitectura con el que resolvemos este tipo de problemas es la siguiente. CNN, que convierte la imagen en un vector. Ese vector se pone aquí, inicializa esta red, aquí hay diferentes bloques, ¿no? Esta red recurrente y nos devuelve la descripción. O sea, es tan sencilla como utilizar el vector final para inicializar la siguiente fase, que es la RNN. ¿Por qué esto funciona? Pues porque, como os he dicho, esta red convolucional convierte esta imagen en un vector que representa muy bien esta clase, si esto está bien entrenado. Por lo tanto, ese vector puede darle información suficiente para generar una descripción. Un ejemplo, lo cogí de mi Facebook para que veáis. Aquí tenemos una foto. Esto, si le dais a inspeccionar elemento, veréis algo así en la parte de... Aquí tenéis. La imagen puede contener 5 personas, incluido Alfonso Medela, personas sonriendo. Esto es fácil hacerlo, pues porque estoy etiquetado. Pero como veis, sabe que hay 5 personas, sabe que hay gente sonriendo. De hecho, estamos unos 4 sonriendo. Entonces, esto lo hace con todas las imágenes. Si queréis ahora, pues podéis revisar cómo lo que hace, y este no es el modelo, tienen más modelos para incluso describir mucho mejor lo que hay aquí. Y no sé cuánto tiempo me queda, voy a ir acabando. En la generación de texto, esta es una de las bases del procesamiento del lenguaje natural, porque es generar un language model, que se llama. Un language model es un modelo que toma de input una frase o una palabra y es capaz de seguir rellenando. Es decir, hace algo como esto. Can you please come? Y predice la siguiente palabra. Luego toma todo esto y predice la siguiente. Toma todo lo siguiente y predice lo siguiente. Entonces, esto es la forma más básica de entrenar una red de generación de texto, porque realmente
son redes que requieren datos que son muy fáciles de encontrar porque solo necesitan un corpus, digamos, un texto grande, como puede ser un libro que está en un PDF, como puede ser tweets, que se pueden sacar muy fácil, comentarios tóxicos, estos hay un montón de datasets, con millones de ejemplos, o también puede ser Wikipedia, pues ofrece su corpus para entrenar estos algoritmos. Esto ya os he explicado, la función esta vez es el problema de clasificación, y simplemente lo que tenemos que decir es si esta era la palabra que venía después o no. Al modelo le das esto, le dices predice, te dice here, y si era here, pues es un +1, y si no, pues no se suma. Entonces es un error. Esto lo habréis visto esto lo ha visto todo el mundo. El teclado predictivo te predice tanto como la palabra que estás escribiendo como las siguientes. Por lo tanto, son dos tipos de modelos. Y otro ejemplo es el text classification. Creo que con este ya acabo. Esta es está cogido de una competición de Kaggle también. Lo que se trata estos son modelos es una aplicación muy interesante para foros en internet, para identificar pues gente que le gusta mucho insultar y este tipo de cosas. Y al final lo que trata de hacer es coger una frase y decir si es, por ejemplo, tóxico o no tóxico, o clasificarlo como negativo o positivo. Para hacer esto hay datasets como el Sentiment 140, que son aproximadamente 1,5 millones de tweets y están clasificados, pues no sé quién haría esto, con 0, 1, 2, 3 y 4, indicando 0 el valor más negativo y 4 el valor más positivo. Entonces ya, para cerrar esto y proceder a cualquier pregunta que tengáis, he hecho un breve resumen de áreas que van a sufrir y están sufriendo ahora una gran transformación, sobre todo en el último año. Digamos que el transporte, los vehículos autónomos, es algo que está todavía un poco para el futuro, pero ya habéis visto que incorpora muchas tecnologías tanto como de visión, como muchos otros algoritmos. En manufacturing también ya empezamos a ver robots muy inteligentes, no precisamente que sean como humanos, ¿no? Trabajando junto con humanos, y sobre todo también el análisis predictivo con sensores para mantener, digamos, el equipamiento, todas las máquinas funcionando perfectamente. Uno de los booms, que es evidentemente por lo que me dejo dinero para tener una startup en salud, que es porque creo que aquí hay un gran sector. Aquí se está empezando a detectar y a diagnosticar enfermedades de una manera muy precisa y más rápido, que es lo importante, el early detection. También los medicamentos se está agilizando la forma de buscarlos, de crearlos, porque en genética también, se puede aplicar todo esto estas redes se pueden aplicar. Y todo el análisis de Big Data también, que nos puede llevar a una experiencia más personalizada de los pacientes, que es algo muy importante en la medicina. La educación también es algo que creo que va a sufrir un gran cambio. Todos estáis viendo, como los que tengáis hijos ahora, cómo están desde casa, porque no queda otra. Pues igual eso agiliza todo esto. Pero es que no solo eso, también podemos tener ciertos tutores early stage que estén ahí ayudando en la educación, e incluso el análisis facial puede ayudar en tema de emociones, porque ya las emociones pues en la adolescencia y en ciertos momentos pues son muy cambiantes, influyen mucho en el resultado académico, pues pueden estar detectadas de manera precoz y ayudar en su desarrollo. También media, pues al final la prensa también va a sufrir muchos cambios. Todo lo que hemos hablado de lenguaje natural pues tiene un gran impacto. Se pueden automatizar muchas cosas, se puede ir más rápido por los documentos, sintetizar, generar contenido. Entonces esto pues es importante. Y también el Customer Service. Tenemos aquí, no sé si habéis visto la aplicación de Google, que es capaz de realizar llamadas que parecen
que parece un humano para por ejemplo, todos habéis visto pues el peluquero o peluquera cogiendo el móvil todo el rato, el teléfono, a las citas. Pues imaginaos que esto lo puede hacer un sistema inteligente, de manera que, pues que no estemos ahí como cuando llamas atención al cliente, que te coge un robot y tienes que ir pulsando 1, 2, 3, ¿no? O sea, de una manera que pueda hablar contigo. Entonces esto pues supone un gran cambio. Y nada, pues esto es un poco todo lo que os quería contar. Espero que haber visto todas estas aplicaciones y también un poco lo que hay por debajo os pueda ayudar a los que queráis comprender cómo funciona, a comprenderlo y ahora a investigar más en cada aplicación que os interese y sobre todo a los que os interesan las aplicaciones para aplicarlas en vuestro sector o otra cosa, pues que os haya iluminado y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Alfonso, realmente interesante. Veo que tienes bastantes preguntas. Alexander Sane nos pregunta que cómo se entrena un modelo de traducción de textos. De traducción de textos, vale. Tienes dos preguntas, ¿no? Espera, voy a volver. Sí. Aquí, ¿no? Sí, vale. Esto, bueno, como os he dicho, yo, el lenguaje natural, todo lo que he hecho es por mi cuenta y sobre todo en temas de Kaggle. No he llegado a hacer temas de traducción. Lo que sí sé es que lo que se hace es, se trata cada palabra normalmente como un vector. Se convierte, hay unos modelos que se llaman word-to-vec, es decir, palabra vector, y otro también que es talk-to-vec, que lo que hace es lo convierte en unos números. Eso ya está entrenado para que en ese espacio las palabras pues tengan su significado, ¿no? Es decir, si haces rey menos hombre más mujer, da reina. O sea, que tiene su sentido, ¿no? Y entonces, convirtiéndolo en números y metiéndolo en esa red recurrente, después decodificándolo y teniendo aquí la traducción real, es decir, eso, alguien ha tenido que hacer la traducción antes, se compara cuántas palabras se parecen y es decir, cuantas más se parezcan, en modo de clasificación, se dice cuál es el acierto. Es decir, si aquí the cat is black no acierta ni una palabra, pues la precisión es 0. Entonces la traducción que está haciendo es lamentable. Como ves, hay unos números. Cada palabra pues, tiene asociado un número en ese vocabulario. Esto es un mundo, o sea, realmente si quieres entrar en esto te puedo pasar temas que he estado leyendo, pero ya te digo, hay muchas partes como tokenizers, vocabulary, y hay que entender varios conceptos para explicar el entrenamiento en sí, que tampoco podría hacerlo en detalle. Había otra pregunta, ¿no, Olga? Sí, sí, hay muchas más. Si existen datasets para entrenamiento de análisis de sentimientos en castellano. Oh, ostras. Vale. De hecho, es muy interesante. Quien haya preguntado eso puede entrar aquí. En Kaggle si entra en Toxic Comment Classification Challenge, esto es multidioma. Hay redes, hay los estados del arte que se llaman BERT o Roberta, XLM Roberta. Hay algunos que son multilingüe. Entonces, ya están entrenados en varios idiomas y si incluso lo entrenas en inglés, después lo puedes utilizar en español. Pero datasets expresamente en español yo no conozco y aquí había un montón. Aquí la gente comparte muchísimo en Discussion. Ahí podrías echarle un ojo. Creo que alguno ha traducido el dataset a español, pero no es del todo fiable porque cuando haces una traducción con Google o así de comentarios tóxicos, se detoxifican. Eso es lo que dicen los expertos de la empresa que pusieron esta competición. Vale. Cecilio nos pregunta, en la interpretación de textos, ¿en qué situación está la interpretación de frases de doble sentido? Ostras, ya. Preguntas sencillas, ¿eh? Me están cayendo las preguntas de NLP y, y tampoco me voy a inventar nada. Las de doble interpretación pues tienen ese peligro que la etiqueta, si es solo una, pues evidentemente, o sea, es decir, primero, si esa frase
quiere decir algo en concreto, puede tener una etiqueta, pero si quiere decir varias cosas, pues te puede tener dos. O, claro, esto no sé exactamente cómo se estructuraría, pero también tenéis que tener en cuenta que muchos datasets tienen etiquetas por varias personas y que no siempre concuerdan. Y de todas maneras, la red es capaz de identificar de cierta manera qué es lo que hace que esa frase sea tóxica. Es decir, habrá ruido en esa dataset, habrá algunas que se han etiquetado mal. Alguien habrá dicho que algo es tóxico y no lo era. Pero no te puedo responder, realmente sobre eso no te puedo responder cómo se hace. Vale. Eduardo Muñoz Siguiente. nos pregunta, ¿qué enfoque recomiendas para profundizar más sobre temas de Deep Learning? ¿Qué enfoque? ¿En qué enfoque en qué sentido? ¿De cómo aprender? Sí, tiene toda la pinta. Sí, si no nos lo puede. ¿Quién ha preguntado? Eduardo, porfa, sí, si puedes, si no, que te veo que Eduardo, estás ahí. ¿a qué te refieres exactamente? Sobre esos dos cursos. ¿Qué cursos te refieres? Ha puesto los comentarios, Deep Learning. Ah, Deep Vale. Learning AI y Fast AI. Vale. Dos enfoques. A mí me encanta, acabo de hacer el de Fast AI. Había hecho más cursos antes, en Coursera y así. Me encanta el de Fast AI. El que ha puesto Eduardo ahí, pues, como lo he dicho, fast.ai, son cursos de Jeremy Howard. Es una máquina. Te enseña a programar un poco de cero. Primero te enseña a crear aplicaciones guays de manera sencilla, sin tener que entender del todo, y puedes hacer cosas como las que os he enseñado, o sea, llegar a hacerlas de verdad, y después en la segunda parte del curso, en otros 8, 7 clases, te enseña ya más el interior y puedes crear pues, todo lo que quieras. Y la verdad que este curso lo estoy haciendo ahora, voy en la 9ª o así, y es increíble, o sea, súper recomendable. Yo empezaría por ahí. Pase ya ahí. Vale. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por la aclaración. María Sí. sin pregunta, ¿cómo crea el sistema los vectores? Desde imágenes, por ejemplo. ¿Cómo hacer qué? ¿Cómo crea el sistema los vectores? Desde imágenes, por ejemplo. Vale. Te voy a... Sí, no tengo lamentablemente las slides que suele explicar eso. Cómo crea los vectores. Deja ver que vuelva aquí. Claro, lo que tiene, aquí hay un montón de parámetros. Y lo que tiene son, es que aquí no tengo la slide, lamentablemente. Unos filtros que recorren toda la imagen y esos filtros se activan o no se activan en base a cosas que van viendo. Por ejemplo, hay filtros que cuando pasen por aquí y vean un borde, se activarán, ¿vale? Entonces, esa activación se irá guardando e irá dando información. Hay filtros de bordes, filtros de resaltado de bordes, hay filtros de color, hay filtros de texturas y puede haber, por ejemplo, 60 filtros en una capa, ¿no? O 100 o 200. Esos filtros son parámetros que se entrenan automáticamente para extraer, es decir, él solo aprende a extraer qué es lo importante, ¿vale? Pero lo que tenemos que saber es que esos filtros convolucionales son cajitas así, de por ejemplo 3x3, que recorren toda la imagen así y después, pasando por todos esos filtros convolucionales, se consigue tener un vector. Es verdad que esta es una de las partes más complicadas de entender de una red convolucional. Podría recomendar ahora mismo, no sé, pero tengo una slide muy buena, que aquí no la he incluido, que es para eso, que es cómo se extraen esas características. También, esto no lo he explicado, tenía que haberlo dicho igual, en la parte inicial de la red se extraen características del low level, que son como bordes y líneas, y a medida que se va avanzando en la red, va aprendiendo filtros más complejos, como el de, si el problema es de caras, pues a identificar caras, o si el problema son de coches por ruedas, etcétera, utilizando todos estos bordes, etcétera, iniciales. Vale. Safai nos pregunta cómo mejorar los falsos normales de la matriz de clasificación del ejemplo del COVID-19. Sí, vamos ahí. ¿No? Pues sí,
Hay varias maneras. Entiendo que si lo tienen aquí es porque no han podido. Lo que yo haría personalmente es analizar qué ocurre con esta imagen. Primero, un experto. Decirnos si esta imagen no se ve que es COVID-19, porque quizá no se vea, entonces está bien, porque la imagen es normal, aunque pertenezca a un paciente de COVID-19. Segundo, si esta imagen es un error flagrante, que esto es COVID-19, entonces hay que analizar qué es lo que la red le ha hecho pensar que sea normal. Se pueden aplicar Explainable AI. Hay varias librerías que te dicen qué píxeles de la imagen se han utilizado para decir que es esta clase. Entonces, si vemos que se ha fijado en cosas raras, por ejemplo, en unos bordes o fuera de la imagen, pues igual tenemos que recortar las imágenes, tenemos que plantearnos ese preprocesado inicial, porque igual el error viene por ahí. Entonces, eso sería como yo plantearía ese problema. Vale. Alberto nos pregunta cómo afecta el ruido a imágenes al pasar las convoluciones de CNN. ¿Se puede considerar que va desapareciendo? Si no, ¿cómo lo tratarías? El ruido, entiendo que el ruido se refiere si la imagen es ruidosa o cosas que no tienen interés. No sé exactamente a cuál se refiere. El Sí, ruido, dice que sí. ¿a cuál? Al primero, aquella que sea imagen ruidosa. Vale. Si la imagen es ruidosa, de todas maneras, si las características están presentes, los parámetros, o sea, la red es suficientemente inteligente de encontrar esas features. La manera de que no lo encuentre es que realmente haya un ruido que elimina el dato de la foto. Es decir, si nosotros tenemos una imagen donde no se ve nada, la red no hace magia. En cambio, si se ve, aunque tenga píxeles así como de ruido, no pasa nada. Además, eso es lo que hace exactamente el pooling, que es otra cosa que aquí no hemos entrado en ello, pero la convolución te devuelve unas imágenes más pequeñitas, habiendo pasado este filtro, y después el pooling hace una reducción de dimensionalidad sin parámetros, simplemente quita información y se encarga de reducir el ruido. De hecho, es su tarea principal aparte de reducir la dimensionalidad. Por lo tanto, eso no te preocupes porque aquí lo tenemos. Bueno, yo creo que lo has dejado todo claro. De nada. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Olga? Yo tengo una pregunta, pero no hay ninguna pregunta más, pero ya es por ponerte un poco en la polémica, ¿no? Que tenemos ahora un poco con todas esas aplicaciones que se hace al reconocimiento facial. Entonces, ¿tú qué opinas de TikTok? Siempre en la polémica que se ha escrito mucho, que... En la parte de facial, dices. Pero, o sea, ¿qué polémica te refieres exactamente? Bueno, el TikTok ya sabes, bueno, pues que se dijo que al final las imágenes que se dejaban en TikTok no se sabía muy bien, siempre que está alrededor de esa aplicación, bueno, pues un poco la duda, ¿no? O sea, de si están dentro dices, de la aplicación o que se comercie con esos datos. Del uso que se puede hacer, sí. Claro, de hecho, yo creo que el caso más llamativo es el caso de FaceApp, ¿no? ¿Te suena, Olga? Sí. FaceApp se comenta que se comerciaba con las caras de las personas. Pues yo estoy totalmente a favor de que esto esté bien regulado, en el sentido de que cuando tú aceptas que esos datos, o sea, una empresa te pone qué va a hacer con los datos, si tú has aceptado, pues tú has aceptado, ¿no? Pero si tú no lo has aceptado y no te lo han puesto y que se comercie con esos datos, pues eso es un poco éticamente, pues está bastante mal, ¿no? Nosotros en la parte de health tenemos unos temas de compliance y de legales que son tremendos. O sea, incluso tú tienes que mostrar que lo que tú haces es un apoyo al diagnóstico, porque como tú muestres, le digas a alguien que tiene tal enfermedad, que puede tener tal enfermedad y no la tenga o la tenga o pasa algo así, luego te puede caer unos marrones tremendos. Entonces aquí igual, yo creo que mientras esté claro qué está ocurriendo con tus datos, pues cada uno sabe dónde los pone. Vale.
Yo creo que no hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, de verdad ha sido súper interesante. Gracias a todos. Gracias.